Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a estarles hablando del sistema genital junto a mi compañera Morales Galindo Jennifer y su servidora Larreta Jiménez Brenda. Como una pequeña introducción, es bien sabido que la diferenciación sexual es un proceso muy complejo que implica muchos genes, algunos de los cuales son autosómicos. El sistema se desarrolla a partir del tejido mesodérmico. Tres segmentos urinarios se desarrollan en secuencia temporal desde los segmentos craneales hasta los caudales. Hablemos de las gónadas. A lo que estuve viendo e investigando en el libro de Lachman, el sexo del embrión queda terminado al momento de la fecundación, pero las gónadas adquieren sus características morfológicas masculinas o femeninas hasta la séptima semana del desarrollo. También las gónadas aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales, las crestas genitales o gónadas. Las gónadas se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación del mesenquima subyacente. Las células germinales aparecen hasta la sexta semana del desarrollo y las células germinales primordiales surgen del epiblasto, migran por la línea primitiva y a la tercera semana ya residen entre las células del ectodermo de la pared del saco vitelino en la proximidad al alantoides. También durante la cuarta semana migran con movimientos ameboides por el mesenterio dorsal del intestino posterior y alcanzan las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana para invadir las crestas genitales en la quinta semana. Durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran al mesenquima subyacente. Allí constituyen varios cordones de configuración irregular, que serían los cordones sexuales. También estos cordones están conectados con el epitelio superficial y es imposible distinguir a la gónada masculina de la femenina. Y es así que la gónada se conoce como gónada indiferenciada. Ahora hablemos de los testículos. Las células germinales primordiales cuentan con un complemento cromosómico sexual XY, que es bien sabido que este es el cromosoma del hombre. También los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran a profundidad en la médula para constituir los cordones testiculares o medulares bajo la influencia del gen CRY. De igual forma, se formará una red de tiras celulares diminutas que darán origen a los túbulos de la red de testis. La túnica abulgínea separa los cordones testiculares del epitelio superficial y durante el cuarto mes los cordones adquieren forma de herradura y sus extremos quedan en continuidad con la red de testis. Los cordones ahora están compuestos por células germinales primitivas y células de Sertoli. Las células de Leydig se ubican entre la cresta gonadal y comienzan su desarrollo poco después del inicio de la diferenciación de estos cordones. En la octava semana, estas células comienzan a producir testosterona y así el testículo puede influir sobre la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. También los cordones testiculares se conservan como un tejido sólido hasta la pubertad. Adquieren un lumen y constituyen a los túbulos seminíferos. Cuando estos túbulos se canalizan, se unen los túbulos de la red de testis y a su vez penetran en los conductos eferentes. Estos conductillos eferentes son las porciones remanentes de los túbulos excretorios del sistema mesonéfrico. También enlazan a la red de testis con el conducto mesonéfrico o de Wolff, que se convierte en el conducto deferente. Ya dejando un poquito claro lo de los testículos, estos sí tienen influencia de Y. Después de ahí tenemos la gónada indiferenciada cuando no se sabe qué es lo que va a hacer, pero sin embargo, pues eso se externamente porque desde la fecundación, como se mencionaba anteriormente, ya es bien sabido el sexo del bebé, se forman los testículos y hay un desarrollo de cordones medulares. Este no cuenta con cordones corticales y sí tiene una túnica albulgea gruesa. Ahora vamos a hablar del ovario. Debido a sus cromosomas, es XX, que es bien sabido que el cromosoma XX sería el de la mujer. Los cordones sexuales primitivos se disocian, formando cúmulos celulares irregulares. Estos ocupan la porción medular. Más tarde desaparecen siendo sustituidos por estroma vascular, constituyendo así la médula ovárica. De igual forma, el epitelio de la superficie sigue proliferando, de modo que en la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones, que serían los corticales. Estos penetran al mesenquima.
También en el tercer mes, los cordones se dividen en cúmulos celulares aislados, los cuales siguen proliferando y comienzan a rodear a cada ovogonia. En conjunto, las ovogonias y las células foliculares constituyen un folículo primordial. Dejando un poquito más claro el tema del ovario, existen los dos cromosomas X, tiene ausencia de Y, después sigue la gónada indiferenciada, de ahí tenemos al ovario, hay una degeneración de cordones medulares, un desarrollo de cordones corticales y no presenta una túnica albugínea. Ahora vamos a hablar sobre los conductos genitales. Al inicio, el embrión masculino y femenino tienen dos pares de conductos genitales, conducto mesonéfrico o de Wolf, que sería el masculino. Conducto paranéfrico de Muller, que sería el femenino. Deriva de una invaginación longitudinal del epitelio en la superficie anterolateral de la cresta urogenital. El extremo caudal fusionado de ambos parasonéfricos dan origen al tubérculo paramesonéfrico. Hablemos entonces de los conductos genitales masculinos. Estimuladores y túbulos excretores del sistema renal mesonéfrico. Los túbulos excretores pasan a denominarse túbulos epigenitales y tienen comunicación con la red de testis, pasando a denominarse como conductillos eferentes, que ya se los había mencionado en una diapositiva anterior. Estos conductillos eferentes se elongan y generan circunvoluciones, que sería el epidídimo. Desde la cola hasta la vesícula seminal, el conducto mesonéfrico se hace una capa muscular gruesa, denominándose conducto deferente, que allí en la diapositiva se los marco. Pasando la vesícula seminal, el conducto se denomina conducto eyaculador. Las células de Sertoli sintetizan la hormona antimulleriana para degenerar el conducto paramesonéfrico. Ahora hablemos sobre los conductos genitales, pero femeninos. Estimuladores, estrógeno y ausencia de testosterona y hormona antimulleriana. El segmento vertical craneal y región se convierte en la tuba uterina. También las porciones caudales fusionadas forman el conducto uterino. Además, también formarán el cuerpo del útero, cervix y el segmento superior de la vagina. Ahora hablemos sobre la regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales. El gen CRY es el maestro del desarrollo testicular. Esto ya se los había mencionado cuando hablamos sobre el tema de testículos. Actúa junto con el gen autosómico, el SOX9. Se une a la región promotora del gen de la hormona antimulleriana. También el CRY y el COX9 inducen a que los testículos secreten FGF9, el cual actúa como quimiotáctico para que el conducto mesonéfrico penetre la cresta gonadal. Además, la SF1 eleva la concentración de la hormona antimulleriana y regula la síntesis de testosterona a nivel de los testículos. Luego, la X9 inducen a la secreción del factor esteroidogénico 1 para la diferenciación de las células Leydig y de la Sertoli. La testosterona ingresa a las células del tejido blanco. Esta puede permanecer sin cambio, puede convertirse en dihidrotestosterona por la enzima 5-alfa. Estas dos se unen a un receptor intracelular para formar el complejo hormona-receptor, quien se transporta al núcleo y se unen al ADN para generar las proteínas. Así, los complejos testosterona-receptor miden la diferenciación de los conductos mesonéfricos, deferente, vesículas seminales, eferentes y epidídimo. Por otro lado, los complejos de hidrotestosterona receptor modulan la diferenciación de los genitales externos masculinos. Por otro lado, la WNT4 es el gen de determinación ovárica, el cual estimula el gen DAX1. Inhibe la función del COX9. Por otro lado, la WNT4 también expresa otros genes que aportan la determinación ovárica como TAFII105,
Los estrógenos están implacados en la diferenciación sexual, provocando que el conducto paramesonéfrico de Muller constituya tubas uterinas, útero, cuello uterino y segmento superior de la vagina. Además, también actúa en genitales externos como labios mayores, menores, clítoris y segmento inferior de la vagina. Ahora pasaremos a hablar sobre la vagina. Poco después de que el extremo sólido de los conductos paramesonéfricos entra en contacto con el seno urogenital, surgen 12 vaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno. Estas vaginaciones, los bulbos senovaginales, proliferan y dan origen a una placa vaginal sólida. La proliferación continúa en el extremo craneal de la placa, lo que incrementa la distancia entre el útero y el seno urogenital. Para el fin del quinto mes, la vaginación vaginal está del todo canalizada y las extensiones vaginales que se asemejan a las alas y rodean al extremo inferior del útero. Los fornix, que son los fondos de saco vaginales, son de origen paramesonéfrico y así la vagina tiene un origen dual con su porción superior. Derivada del conducto uterino y la inferior del seno urogenital, la cavidad de la vagina permanece separada del seno urogenital por una delgada placa de tejido que se llama el himen. Este último está conformado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. En él normalmente se desarrolla una pequeña abertura durante la vida perinatal. En la mujer pueden conservarse algunos remanentes en los túbulos excretores craneales y caudales en el mesovario, donde se constituyen el epóforo y el paraóforo, respectivamente. El conducto mesonéfrico desaparece, excepto por una porción craneal pequeña que se identifica en el epóforo y, en ocasiones, una región caudal pequeña que puede identificarse en la pared del útero o la vagina. En una fase posterior de la vida puede formar el quiste de Gardner. Como correlaciones clínicas de efectos uterinos y vaginales tenemos la duplicación uterina, que esta deriva de la falta de una fusión de los conductos paramesonéfricos en alguna región localizada a lo largo en su línea de fusión normal. Y en su forma extrema, el útero se duplica por completo, que es como la imagen que tenemos de este lado, donde está la letra A. Y en la forma menos grave, se trata tan solo de una indentación en la línea media. Una de las anomalías de relativa frecuencia es el útero bicorne, que en el útero tiene dos cuernos que ingresan a una vagina común, que es como lo vemos en la imagen de este lado derecho, donde tiene la C. Ahora pasemos a hablar de los genitales externos en la capa indiferenciada. Durante la tercera semana de desarrollo, las células del mesénquima que se originan en la región de la línea primitiva migran en torno a la membrana cloacal para constituir un par de pliegues cloacales un tanto elevados. En la posición craneal a la membrana cloacal, los pliegues se unen para constituir el tubérculo genital, y en la región caudal, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en la región anterior y pliegues anales en la posterior. Entre tanto, otro par de elevaciones, que son las protuberancias genitales, se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Esas prominencias constituyen las protuberancias escrotales en el miembro masculino y los labios mayores en el femenino. Y así, al final de la sexta semana, no obstante, es imposible distinguir el sexo al que pertenecen. Los genitales externos masculinos. El desarrollo de los genitales externos en el feto masculino está determinado por los andrógenos que secretan los testículos y se caracterizan por una elongación rápida del tubérculo genital, que a ese se le denomina falo. Durante esta elongación, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de tal manera que se convierten en las paredes laterales del surco uretral. Este se extiende a lo largo de la cara ventral del falo elongado, para alcanzar su región distal, el glande. La cubierta epitelial del surco que se origina en el endodermo constituye la placa uretral. Al final del tercer mes, los pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral y forman la uretra peniana. Este conducto no se extiende hasta el extremo del falo. La uretra en este extremo se forma durante el cuarto mes, cuando células ectodérmicas provenientes de la punta del glande se invaginan y constituyen un cordón epitelial corto. Este cordón desarrolla más adelante el humen, con lo que se forma el meato uretral externo. En los genitales externos femeninos, los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en el embrión femenino. El tubérculo genital solo sufre elongación discreta y constituye el clítoris.
Los pliegues uretrales no se fusionan como es en el caso de los varones, sino que se transforman en los labios menores. Las protuberancias genitales crecen y dan lugar a los labios mayores. El surco urogenital se mantiene abierto y constituye el vestíbulo. Si bien el tubérculo genital no se elonga en gran medida en la mujer, es mayor que en el varón durante las fases tempranas del desarrollo. Y de hecho, el uso de la longitud del tubérculo como el criterio, que es la medición mediante el ultrasonido, ha generado errores de la identificación del sexo durante el tercer y cuarto mes de gestación. Por eso hay tantos errores al momento en el que, pues, se aseguran si va a ser varón o mujer el feto. Ahora hablemos de los tipos de descenso. En el descenso testicular, los testículos se desarrollan en el retroperoneo de la región abdominal y deben desplazarse en dirección caudal y pasar por la pared abdominal para llegar al escroto. El paso por la pared del abdomen ocurre por el conducto inguinal, que tiene alrededor de 4 centímetros de longitud y se ubica justo por encima de la mitad medial del ligamento inguinal. El ingreso al conducto ocurre por el anillo inguinal profundo, que es el interno, y la salida por el anillo superficial, que es el externo, cercano al tubérculo del pubis. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital se fija al testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Con la degeneración del mesonefros, la fijación funge como mesenterio para la gónada. En dirección caudal, adquiere características ligamentosas y se conoce como ligamento genital caudal. A partir del polo caudal del testículo, también se extiende una condensación mesenquimatosa, rica en matriz extracelular. El gubernáculo. Antes del descenso del testículo, esta banda de mesénquima se termina en la región inguinal, entre los músculos oblicuo, abdominal interno y externo, que están en diferenciación. Más tarde, al tiempo en que el testículo comienza a descender hacia el anillo inguinal interno, se forma y crece un segmento extraabdominal de gubernáculo, desde la región inguinal hasta las protuberancias escrotales. Cuando el testículo pasa por el conducto inguinal, este segmento extraabdominal entra en contacto con el piso del escroto, que es el gubernáculo, y se forma también en el embrión femenino, pero en condiciones normales se conserva como una estructura rudimentaria. Ahora hablemos sobre el descenso de los ovarios. El descenso de las gónadas es considerablemente menor en el feto femenino que en el masculino, y los ovarios, por último, se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera, y el ligamento genital crece y constituye el ligamento suspensorio del ovario, en tanto el ligamento genital caudal da origen al ligamento útero-ovárico, que es el ligamento del ovario propiamente dicho, así se debería decir, y al ligamento redondo del útero. Este último se extiende hacia los labios mayores.